Muy buenos días. Es lunes 12 de mayo, son las 10:00. eh, y solo porque es lunes, vamos a dar 30 segundos mientras vais entrando, porque veo que vais entrando, ¿vale? Venga, 30 segundos y empezamos. Venga, 15 segundos y nos ponemos en marcha, que veo que va entrando la gente. Bueno, pues yo creo que ya hemos dado tiempo suficiente para ir arrancando. Hemos descontado el efecto lunes y si os parece nos vamos a poner en marcha mientras la gente va entrando a la sesión. Además me consta que mi compañera Emilia está ya tirando de las orejas a la gente para que venga, que no llegas, venga, tal. Así que nada, es implacable, ya lo sabéis, o sea que iréis entrando. Bueno, pues muy buenos días. Si os parece, lo que voy a hacer es compartir yo presentación. No es esta, pero esta sí que es. Muy bien. Bueno, pues perfecto. Entiendo que estáis viendo mi presentación y que me estáis oyendo bien. Además veo que Marta asiente así con la cabeza. Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a ello. Lo primero, buenos días, ¿eh? El equipo de IHR que hoy os acompañamos somos mi compañera Emilia Vázquez, que se responsabiliza de sala y que da todo el tema de soporte, y yo que estaré un poco velando por el tema de los tiempos, haciendo la introducción, etcétera, etcétera, procurando estorbar lo justito, ¿vale? Uno de los considerados estorbos es una serie de consejos básicos iniciales. El primero, estamos grabando esta sesión. Os informo, no es para difusión, es solo a efectos de temas de calidad y de resolución de incidencias puntuales, ¿vale? Entiendo que nadie tiene ningún problema con eso, pero bueno, por si lo tuviera, que lo sepáis, ¿vale? Si alguien tiene un problema con ello, que nos lo diga. Más consejos. Recordad entrar, si es posible, por favor, con el usuario que nos permite identificarnos, es decir, con nombre y apellidos, con nombre y empresa, porque a veces ahí solo ponéis el nombre y así no sabemos cuál es de las dos personas con el mismo nombre de las que están inscritas, bueno, es un poco para poder garantizaros que recibáis la documentación generada. Para eso necesitamos saber vuestro nombre y empresa, nombre y apellidos para buscaros dentro de la lista de inscritos, ¿de acuerdo? Participad sin problema, hacedlo durante toda la sesión, durante todo el seminario de hoy, a través del chat, que sabéis que funciona estupendamente. Y si os parece, lo que haremos será coordinar un turno final de preguntas para tratar esas preguntas del chat, salvo que sea sea lo deseable resolverlas sobre la marcha, pero si no, pues abriendo micro o recopilando esas dudas que nos habéis ido trasladando a través del chat. Pues en los últimos minutos de la sesión los dedicaremos a preguntar, ¿no? Porque debemos dejar un periodo extenso y razonablemente relajado al experto, porque hoy es un tema con mucho contenido, ¿de acuerdo? Em, como os decía, en el chat funciona todo estupendamente y lo que estoy haciendo ahora mismo también está haciendo mi compañera es poneros o compartiros el cuestionario de valoración, que es muy sencillo y que sirve precisamente para que mejoremos la utilidad de esta sesión para vosotros, de este tipo de sesiones, y también que sepáis que habrá una serie de recursos adicionales a la presentación experta que estarán accesibles tras la sesión, precisamente al acabar cada bloque de sesiones, que estamos en el bloque 3, y que también complementarán el tema del que nos estamos ocupando hoy, ¿de acuerdo? Bueno, en ese sentido, el cuestionario de valoración es muy sencillo, son 5 clics, y está hecho para mejorar la utilidad, así que no seáis rácanos, no salgáis de sala sin haberlo completado. Ya veis que no me lo invento, lo tenéis, es un cuestionario anónimo en formato Google Form
Y ya veis qué sencillo es, son 4 ítems y poner una palabra de lo que más os ha gustado o menos os ha gustado de la sesión. Pero es que no os figuráis lo útil que resulta esto y lo que nos ayuda a mejorar las sesiones de manera continua, ¿de acuerdo? Bueno, como ejemplos de los recursos que os comentaba que estarán disponibles de manera adicional a la presentación experta, pues por ejemplo tenemos ¿vale? Esta sesión que formaba parte de nuestro evento anual sobre fiscalidad en movimientos internacionales de empleados, cuál era la situación actual y novedades, que tiene toda una serie de presentaciones ahí, ¿vale? Esta sesión que hicimos en febrero, hace apenas 3 meses. O, por ejemplo, esta sesión específica sobre la fiscalidad de los movimientos de corta duración, dentro de un ciclo de movimientos de corta duración que tenemos, y en el que analizábamos todos los temas fiscales, pero específicamente a viajeros frecuentes, aplicables a viajeros frecuentes y a short-term assignments. ¿De acuerdo? Es un poco como ejemplo y también se me ocurre pues este networking, que es una consulta planteada por una empresa que hablaba de los temas de shadow payroll, retención y refacturación de coste, y en el cual pues, planteaba esta pregunta y luego hay toda una serie de comentarios. Por tanto, hay toda una serie de documentos útiles de manera directa y práctica relacionados con fiscalidad de movimientos internacionales fuera de España y de trabajo remoto desde fuera de España que digamos, complementan la presentación experta que vamos a tener hoy, ¿de acuerdo? Recordad, eso sí, la sesión está dentro de un seminario de iniciación y aquí hay un doble elemento. El objetivo es adquirir o actualizar conocimiento sobre conceptos fundamentales, es un seminario de iniciación, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que no sea conocimiento práctico. Es decir, vamos a conceptos esenciales, pero los analizamos desde una perspectiva práctica. Estamos dentro del bloque 3, como os comentaba, y ese bloque 3, lo primero que vamos a hacer es dar las gracias a quienes, a nuestros dos copatrocinadores, que son Cigna Healthcare y Employee Mobility Solutions, MS. Como sabéis, Cigna es una aseguradora médica especializada en seguros de cobertura internacional. Si no me equivoco, en su nombre está Tamara Carmona. Tamara, si quieres decir buenos días. Gracias, Antonio. Buenos días a todos. Solo quiero dar brevemente la bienvenida en nombre de Cigna, patrocinador de esta sesión junto a AMS, y agradeceros a todos vuestra asistencia y participación. Muy bien, perfecto. Bueno, y MS, Employee Mobility Solutions, es nuestro otro copatrocinador. MS es una firma especializada en servicios relacionados con movilidad internacional, por ejemplo, migratorio, relocation, en mudanzas, employer of record, etcétera. ¿De acuerdo? Y en su nombre está Nieves Bermejo. Nieves, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Nada, muchísimas gracias por permitirnos participar en este evento, patrocinarlo junto a Cigna, y bienvenido a todos. Seguro que nos es de mucho interés. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias a los patrocinadores. Ya sabéis que esto es importante, ¿de acuerdo? Vamos entrando ya en el marco de contenido. Sabéis que estamos en ese bloque 3 del que hablábamos, en el que nos estamos enfocando específicamente en los movimientos que se llaman outbound, es decir, movimientos fuera de España o trabajo internacional remoto de personas basadas fuera de España, ¿de acuerdo? El primer día vimos las cuestiones migratorias, el segundo vamos a ver las fiscales, el tercero, que será mañana, los aspectos jurídico-laborales, y el cuarto, que será el miércoles, los aspectos prácticos de seguridad social, que como sabéis tiene además, estamos en un momento con mucha novedad, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar de fiscalidad y en ese sentido aprovecho ya para ir dando los buenos días, la bienvenida y las gracias por acompañarnos a Marta Enrec, que es Senior Tax Associate de la firma Crow, que nos ha acompañado ya en ediciones anteriores de este seminario y en otras sesiones relacionadas con fiscalidad de la movilidad internacional y que de nuevo cumple con ese perfil de profesional con trayectoria profesional consolidada en el ámbito de movilidad internacional dentro de cada uno de los temas que tratamos. En ese sentido, voy a darle paso y casi como apunte inicial os diría, recordáis que el jueves pasado vimos migratorio. Ahí me parece que el elemento dominante es la geografía, es decir, está todo muy vinculado a la geografía, es el ámbito en el que más dependemos de la geografía, y el fiscal, quizá como nota dominante, que también se ve afectado por el elemento geografía, lógicamente, pero para mí el elemento dominante es que en España tenemos un régimen, a diferencia de otros ámbitos, que está
razonablemente claro, consolidado y lleva años, prevé exenciones fiscales específicas que están relacionadas precisamente con movilidad internacional, es decir, que es un régimen, entre comillas, podemos decir, o en mi opinión, pues bastante equiparable al de otros países de nuestro entorno, y no es un país en el que nos movamos con confusión o con tantas dificultades. Lo que es un ámbito muy técnico, con una serie de sistemas consolidados desde hace tiempo y por tanto que hay que conocer bien, con resoluciones de la Dirección General de Tributos, con doctrina, con sentencias, etcétera, y eso es lo que hace complicado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, esa es mi visión del tema. Y nada, como os digo, os dejo en manos de Marta Enrec. Marta, muy buenos días y estamos deseando escucharte. Hola, buenos días a todos y muchas gracias, Antonio y a HR Provider, como siempre, por organizar estas sesiones tan útiles en materia de movilidad global. Ujú. Ahora yo os voy a compartir la presentación Ok. para que podamos seguirla todos. ¿La veis bien en ¿Está en pantalla? pantalla? Sí, perfecto. Muy bien, perfecto. Pues como ha comentado Antonio, ¿no? En esta sesión el objetivo es tratar todos aquellos aspectos prácticos más recurrentes en todo movimiento fiscal fuera de España, ¿no? De los movimientos outbound. Y a grandes rasgos en esta presentación trataremos aspectos tan recurrentes como, por ejemplo, la potencial pérdida de la residencia fiscal en España para todos aquellos trabajadores, ¿no? Que son desplazados fuera de España, a las exenciones y mecanismos fiscales que pueden aplicar a las empresas para evitar una doble imposición internacional, y trataremos la popular exención del 7P y cómo aplicarla. También trataremos estrategias y procesos de gestión fiscal para garantizar un igual trato entre todos los empleados y que no se vean discriminaciones a través de políticas de ecualización fiscal o de protección fiscal. Y también trataremos todas aquellas obligaciones que deben cumplir las empresas a la hora de trasladar a un trabajador fuera de España, en materia de retenciones, básicamente. Antes de entrar en materia, permitidme presentar brevemente a Crowe. Crowe es un despacho de abogados multidisciplinar que ofrecemos servicios de fiscal, pero también de laboral, penal, administrativo, mercantil y demás. Y asimismo también ofrecemos servicios de auditoría y consultoría. Crowe está presente en más de 140 países y en España nuestras oficinas se encuentran principalmente en Madrid y en Barcelona. En Crowe contamos también con un equipo especializado en materia de movilidad global que, junto con nuestros compañeros en las oficinas de los otros países, nos permite prestar un asesoramiento integral en materia fiscal, laboral y de seguridad social en los desplazamientos internacionales, que nos permita cubrir tanto el asesoramiento en el país de origen del empleado, que en este caso sería España, como en el país de destino al cual se desplaza. Ahora sí, entrando ya en materia, en primer lugar trataremos el protocolo, la política de asignación internacional, vital para tenerla en cuenta en cualquier desplazamiento, y todas aquellas buenas prácticas que deben considerarse. La movilidad global en la práctica no es una área muy frecuente y que suele desencadenar multitud de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué beneficios fiscales pueden aplicarse a los empleados? ¿Cómo deben retener las empresas? ¿En qué país deben mantenerse las cotizaciones a la seguridad social del empleado para evitar cualquier tipo de contingencia, ¿no? Pues todo ello, para una buena gestión de la movilidad global, es básico que la empresa, cuando desplaza trabajadores, cuente con una política de asignación internacional, una PAI. Esta política es un documento que define la empresa y en la que se indican las principales líneas de actuación que debe seguir la empresa a la hora de desplazar a trabajadores al extranjero, ¿no? Por ejemplo, una política de asignación internacional puede contener qué empresa es la que tiene que soportar los costes salariales, la empresa de origen o la de destino. Si el empleado recibe algún tipo de complemento de expatriación, ¿cómo debe tributar ese complemento? Si la compañía se hace cargo de gastos de desplazamiento, de vivienda y demás. ¿En qué país se mantienen las cotizaciones a la seguridad social? Si se puede aplicar la exención del 7P, la exención de trabajos desarrollados en el extranjero en la nómina de los trabajadores. Si se prevé cualquier tipo de mecanismo de ecualización fiscal y demás. Tener todo esto bien definido en una PAI
y que esta política sea transparente con el empleado es vital para garantizar un éxito en el desplazamiento internacional, para poder gestionarlo correctamente. Por el contrario, si la empresa no cuenta con una política de asignación internacional o esta no es clara y no permite detectar qué aspectos deben considerarse en los desplazamientos, tal y como vemos en pantalla, a la empresa, el Departamento de Recursos Humanos no podrá gestionar eficientemente los desplazamientos, por lo que no habrá como dudas. Consecuentemente, el empleado se enfadará porque no tendrá claras las condiciones del desplazamiento, pagará impuestos de más, quizás no cotiza al sistema de la seguridad social debido y, por ende, la empresa estará triste porque recibirá quejas de los trabajadores y esto puede poner en riesgo su reputación y, asimismo, puede haber cualquier contingencia por parte de la empresa por no cumplir con la obligación de retenciones en el país que corresponda, no tener dada de alta a los empleados también en el sistema de seguridad social que corresponde y demás. Por todo esto, es muy importante que ante cualquier desplazamiento internacional se cuente con una política en la que esté bien definida todas las condiciones de los desplazamientos. No obstante, una vez que está definida la PAI, es muy importante que anualmente, por ejemplo, ¿no?, se vaya revisando, se vaya actualizando, porque la normativa fiscal, laboral, de seguridad social no es estática, es dinámica, va evolucionando con el tiempo, por lo que es muy importante irla revisando para actualizar cualquier aspecto, ¿no?, que sea procedente. Por ejemplo, ¿no?, en materia de expatriación es muy importante, ¿no?, como hemos comentado antes, tener en cuenta la residencia fiscal, porque de ello dependerá, ¿no?, la tributación de los trabajadores y la obligación de retención de la empresa. Este es un concepto que va evolucionando. Cada año salen pronunciamientos de los tribunales en esta materia, por ejemplo, en relación a cómo debe determinarse el criterio de permanencia, el famoso cómputo de los 183 días, cómo debe determinarse también el criterio del núcleo principal de intereses económicos. Todo esto lo veremos más adelante, así como qué medios de prueba existen para probar una residencia fiscal en el extranjero, ¿no? Siempre se habla del famoso certificado de residencia fiscal, pero en determinados casos se admiten pruebas alternativas. Como todo esto va actualizándose, ¿no?, es importante tenerlo presente. Asimismo, ¿no?, en la política de asignación internacional es muy importante que consten los beneficios fiscales que el trabajador tiene. Por ejemplo, ¿no?, el famoso 7P, el famoso exención por trabajos desarrollados en el extranjero. En caso de que la empresa aplique esta exención en nómina, que es muy beneficiosa para el trabajador y para fomentar los desplazamientos internacionales, también es importante que se vaya actualizando la política en relación con los pronunciamientos más recientes en esta materia, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué días pueden ser objeto de la exención y cuáles no? ¿Qué medios de prueba deben aportarse ante cualquier inspección para acreditar la exención? ¿Qué personal de la empresa puede beneficiarse de la exención? ¿Sea los trabajadores ordinarios o también altos directivos y demás? Todo esto también lo veremos en detalle más adelante, ¿no? Pero para que tengáis estas pinceladas de el por qué es importante revisar anualmente, por ejemplo, estas políticas de asignación internacional. Y otro aspecto también muy importante a incluir en estas políticas es los mecanismos, si se aplican, de ecualización o protección fiscal. Estos son mecanismos que garantizan al trabajador que recibirá la misma retribución neta que hubiera percibido en caso de no haber sido desplazado, ¿no?, por lo que no se verá perjudicado por el desplazamiento internacional. En caso de que la empresa también decida aplicar este mecanismo, también es importante que se detalle claramente en esta política para que todos vamos alineados en este sentido. Ahora sí, entrando ya en materia. Antes de desplazar cualquier trabajador al extranjero, es vital analizar su residencia fiscal en España, puesto que si el empleado es residente fiscal o no residente fiscal en España, nos determinará qué incentivos pueden aplicarse al empleado como consecuencia del desplazamiento y cómo deberá la empresa
practicar retenciones y atendiendo a la normativa de la ley del IRPF, practicar las retenciones como residente fiscal o como no residente fiscal. En España, el concepto de la residencia fiscal se regula en el artículo 9 de la ley del IRPF y en este artículo se indica que un trabajador será residente fiscal en España siempre y cuando se dé cualquiera de las circunstancias que se muestran en pantalla. Solo aunque se dé una de ellas, la persona ya será residente fiscal en España. El primer criterio y el más conocido es que una persona es residente fiscal en España siempre y cuando permanece en territorio español más de 183 días durante el año natural. Esto es aproximadamente un periodo de 6 meses. El segundo criterio para que una persona sea residente fiscal en España es cuando esté en España el núcleo principal o la base de intereses económicos de forma directa o indirecta. Esto es que esté en España, que obtenga en España la mayoría de sus rentas, de sus rendimientos, del trabajo y demás, así como que esté localizado en España la mayoría de su patrimonio y de sus inversiones. Y finalmente, se establece una presunción iuris tantum, esto es, una presunción que admite prueba en contrario, que es un certificado de residencia fiscal en el extranjero. En este caso, por ejemplo, si una persona está más de 183 días en otro país, por tanto, menos de 183 días en España, tiene su núcleo de intereses económicos también fuera de España, la persona podría igualmente ser considerada residente fiscal en España si se cumple esta presunción. Que esta presunción es que cuando el cónyuge no separado legalmente, los hijos menores de edad, residen habitualmente en España, pues durante la mayor parte del año, a pesar de que no se cumplan los dos criterios anteriores, puede la persona ser residente fiscal en España. No obstante, si esta persona aporta un certificado de residencia fiscal en otro país, esta presunción ya no opera, porque es una presunción, no un criterio como tal. No obstante, en la práctica, la determinación de la residencia fiscal, a pesar de que esos tres criterios parezcan claros, en la práctica aparecen multitud de dudas. Estas dudas, los tribunales, en concreto el Tribunal Económico Administrativo Central más recientemente, va dando un poco de luz acerca de cómo debe interpretar Hacienda, las empresas, ¿no?, y los empleados cada uno de estos criterios. Por ejemplo, respecto del primer criterio, el criterio de la permanencia en España durante un periodo superior a 183 días. En la práctica, nosotros nos solemos encontrar con muchas dudas de empresas y de los empleados que nos preguntan de cómo deben computarse el periodo de los 183 días. ¿Se debe ser un periodo seguido o es la suma de días alternos? Para que un día se considere un día de permanencia en España, ¿se debe existir un mínimo de tiempo en España o solamente en que una persona pase una hora en España ya es un día de permanencia? Todo esto, el TEA, que el Tribunal Económico Administrativo Central, lo ha resuelto en unas resoluciones de 2020 y 2021 que ha esclarecido bastante el tema. Respecto al cómputo, ha determinado que debe realizarse un cómputo agregado por días hasta alcanzar los 183 días. Por lo tanto, no se exige que una persona esté en España 6 meses seguidos. Si una persona viene a España 2 meses, se va 2 meses más, vuelve 2 meses y finalmente está 4 meses, como en total habrá estado 8 meses, aunque no sean 6 meses seguidos, ya se entiende que es residente fiscal en España por pasar aquí más de 183 días. Por otra parte, en relación con cuándo se computa un día como día de permanencia. El TEAC también en este sentido ha indicado que cuando una persona está aquí parte de un día, por pequeña que ésta sea, ya computa como un día de residencia en España, ¿no? Por ejemplo, si una persona se tiene que ir al extranjero para trabajar y coge un vuelo a las 2 de la mañana. En España solo ha estado 2 horas porque el vuelo sale a las 2 de la mañana, pero ese día ya computa como un día de permanencia en España, porque ha estado un mínimo de tiempo, estas 2 horas. Lo que puede pasar también es que si esta persona coge el vuelo a las 2 y llega al otro país a las 8 de la mañana, por ejemplo, ese día compute como día de permanencia en 2 estados distintos. Por lo que al final, si sumamos todos los días de permanencia de la persona en todos los estados, puede dar un
periodo superior a los 365 días del año natural, ¿no? Porque hay días que pueden computar como días de permanencia en dos estados distintos. En este sentido, el Tribunal Económico Administrativo Central ha indicado que exigir la presencia de una persona durante un mínimo de una hora, media hora, un cuarto de hora, comporta una prueba diabólica, ¿no? Porque en muchos casos es muy difícil que una persona pueda acreditar que ha estado en España una hora en vez de dos, ¿no? Y viceversa, para la administración también demostrar eso. Por lo tanto, para simplificarlo, se ha dicho que si una persona está aquí 10 minutos, ya computa como un día de permanencia en España. Y finalmente, en relación con el cómputo, para intentar facilitar un poco el cómputo agregado de los 183 días, el TEAC ha hecho una clasificación de los días en función del tipo de prueba que tenga la persona para acreditar su permanencia en España. Ha clasificado los días en días de presencia certificada, días de presencia presunta y días de ausencias esporádicas. Si sumamos todos ellos y llegamos a los 183 días, una persona será residente fiscal en España. Los días de presencia certificada son aquellos días en los que existe una prueba fehaciente de la presencia de la persona en España. Por ejemplo, puede existir una tarjeta de embarque con destino a España. Por lo tanto, se entenderá que esta persona está en España. Una cita notarial de una firma de un documento ante notario, en la que se precisa de la presencia física de la persona. Una cita médica. Todo esto no son pruebas fehacientes de la persona en España y, por tanto, estos días son días de presencia física en España. Después están los días de presencia presunta. Estos son días en los que no existe ninguna prueba de la presencia de la persona en España, pero por el hecho de encontrarse entre 2 días de presencia certificada, se presume que la persona ha estado en España. Por ejemplo, ¿no? Si una persona, existe una tarjeta de embarque a día de hoy que ha llegado en España y existe otra tarjeta de embarque de que se va el miércoles de España, pues el martes, a pesar de que no exista ninguna prueba de que esta persona ha estado aquí, como se está entre 2 días en los que existe una prueba, una tarjeta de embarque, se computa como un día de presencia en España. Y finalmente, en caso de que sumando los días de presencia certificada y los días de presencia presunta no se llegue al cómputo de los 183 días, aquí suman también los días de ausencias esporádicas. Estos son días en que, a pesar de que la persona no esté físicamente en España, no está en España por breves periodos de tiempo, ocasionales o esporádicos. Por ejemplo, no está en España porque está de vacaciones de verano con su familia una semana en agosto. Como esto es, ¿no?, una ausencia puntual de España, estos días computan como días de presencia en España, a no ser que exista un certificado de residencia fiscal de la persona que pruebes que ha sido residente fiscal en otro estado. Por otra parte, en relación con el criterio del Centro de Intereses Económicos, este es el criterio que en la práctica genera mayores dudas porque este es un concepto jurídicamente indeterminado. Como hemos dicho, ¿no? Este criterio determina que cuando el mayor volumen de rentas, de inversiones y de patrimonio de la persona está en España, en comparación con otros estados, se entiende que la residencia fiscal cae en España. Para determinar también qué patrimonio y qué inversiones tienen mayor peso, el TEAC ha definido que el patrimonio generador de rentas debe dársele mayor importancia frente a ese patrimonio no generador de rentas. Por ejemplo, si una persona tiene una casa en España y otra casa alquilada en Andorra, de él pero que la alquila, la casa de Andorra tendrá mayor peso porque de ella obtiene rendimientos de capital inmobiliario, mientras que de la casa en España no obtiene ninguna renta. Por otro lado, muy importante, en relación con la obtención de rendimientos del trabajo, estos se entienden que son obtenidos, son de fuente del estado en que el trabajador desarrolla físicamente su trabajo, con independencia del lugar de la sede de la empresa. Si una empresa española desplaza a un trabajador a Francia durante todo un año, los rendimientos del trabajo, a pesar de que se paguen por una empresa española, serán de fuente francesa, porque el trabajador físicamente
desarrolla sus funciones desde Francia. Y finalmente, en relación con la prueba de la residencia fiscal, la prueba por excelencia para probar la residencia fiscal de una persona es el certificado de residencia fiscal, pero no obstante, en aquellos casos en que no existe, por ejemplo, un convenio para evitar la doble imposición entre España y el país en cuestión, se admiten pruebas alternativas para probar la presencia de una persona en el extranjero, como pueden ser, por ejemplo, contratos de alquiler de una casa, gastos de suministro, gastos de escolarización de los hijos y demás. Lo que no se admite en ningún caso son pruebas en los que no se acredite a favor de quién se presta el servicio. Por ejemplo, un ticket de taxi, un ticket de restaurante en el que no aparece el nombre y el DNI o NIE del receptor del servicio. Finalmente, en relación con la residencia fiscal, puede darse el caso de que una persona sea residente fiscal en España por cumplir con cualquiera de los criterios del artículo 9 de la ley del IRPF, pero a la vez también sea residente fiscal en otro país. En estos casos existiría un conflicto de doble residencia fiscal que se debería resolver, porque una persona al final únicamente podría ser residente fiscal en un país. El artículo 4 del modelo de convenio de la OCDE, que es el artículo 4 de la mayoría de convenios con los que España tiene suscrito un convenio para evitar la doble imposición, establece unas reglas de desempate para resolver este conflicto de residencia. Estas reglas de desempate se aplican por orden jerárquico, es decir, vamos a ver la primera regla. Si esta primera regla no sirve para desempatar, vamos a la segunda, si no a la tercera, y así hasta llegar a la quinta. En pantalla se muestran las reglas de desempate. La primera es que se resuelve el conflicto de residencia fiscal en favor del Estado en el que existe una vivienda a disposición del empleado. Esto es una vivienda en la que él pueda ir a vivir, ya sea en propiedad o en alquiler. En caso de que tenga una vivienda a disposición en los dos estados o que no tenga ninguna vivienda a su disposición en ningún estado, iremos a la siguiente regla: ver en qué estado se encuentra el centro de intereses vitales de la persona, es decir, dónde se encuentra la familia, los amigos, sus actividades empresariales. Esta regla en la práctica puede también llevar dudas, ¿no? Puede ser que tenga intereses vitales en los dos países, que esto es frecuente. Entonces, si esta regla no nos permite resolver el conflicto de residencia, iríamos a la siguiente regla: ver en qué país el trabajador vive habitualmente durante la mayor parte del año. En caso de que el trabajador viva medio año en España y medio año fuera, nos iríamos a la siguiente regla, ¿no? Porque no permitiría resolver el conflicto de residencia y veríamos en qué estado la persona es nacional. Esta regla en la práctica suele ya resolver el conflicto de residencia, pero podría ser el caso de que una persona tenga la doble nacionalidad o que no fuera nacional de ninguno de los dos países. Si esto pasa, ya iríamos a la regla final, que es un procedimiento amistoso entre las autoridades competentes de los dos países para ver en qué país la persona sería residente fiscal en España. Una vez ya se determinada la residencia fiscal, en caso de ser residente fiscal o no residente fiscal, ya podemos determinar las implicaciones fiscales del empleado y ver cómo podemos optimizar su tributación como consecuencia. La exención por trabajos desarrollados físicamente en el extranjero. Esta es una exención que solamente pueden aplicar los residentes fiscales en España. Por esto es importante Marta, determinar con anterioridad. Sí, perdona. disculpa, Dime, por alguna razón has dejado de compartir la presentación. Si a mí, no sé si Emilia, a ti Ay, te está pasando lo mismo. O sea, yo de repente me ha ay, desaparecido. Sí, perdona, justo ahora. Se Vale, acaba perdona. de ir. ha sido ahora Vuelvo justo, a ¿eh? compartirla. Ok, tranquila. ¿Sí? ¿La Ahora. ves? Ahí Sí. está. Ay, perdonad, ¿eh? Nada. Pues esto, ¿no? Que la exención por excelencia es el 7T, la exención por trabajos desarrollados en el extranjero, y que solamente la puedan aplicar los residentes fiscales en España. Los no residentes no pueden aplicar el 7T y los residentes fiscales en España, pero que tributan bajo la ley Beckham, tampoco. Esta exención puede aplicarse también con un máximo de 60.100 euros brutos anuales. Este importe lleva muchos años
previsto en la normativa, y a pesar de que el coste de vida y los salarios vayan aumentando, este importe se ha quedado estático, no se prevé ninguna modificación por ahora, pero sigue siendo una cantidad generosa que a los empleados, ¿no?, normalmente les interesa aplicarla, por lo que en caso de que la empresa tenga trabajadores desplazados en el extranjero de forma recurrente, puede plantearse aplicarla en nómina. No obstante, para aplicar esta exención se deben cumplir los requisitos también que se muestran en pantalla. En primer lugar, que se produzca un desplazamiento físico de la persona fuera de España. Si una persona trabaja para una empresa extranjera pero en remoto desde España, no aplica la exención porque se requiere de un desplazamiento efectivo al extranjero. En segundo lugar, que la empresa beneficiaria de los trabajos sea una empresa extranjera. Por tanto, en este caso es muy importante ver las funciones que desarrolla el trabajador en el extranjero para ver si realmente estas funciones benefician o no a una empresa extranjera. Por ejemplo, ¿no?, si la persona se va a una feria, a un congreso, por norma general estas funciones la Dirección General de Tributos entiende que no benefician a una empresa extranjera, sino que benefician al empleador español, por lo que no aplica el 7P, ¿no? Entonces es importante ir viendo caso por caso si la empresa extranjera es la beneficiaria de las funciones o no. También en aquellas entidades vinculadas en grupo de empresa, aquí se pone un poco más el foco para ver si las funciones benefician o no a la empresa extranjera, ¿no? Porque puede ser que beneficien a la matriz en vez de a una filial, la matriz en España en vez de una filial en el extranjero. En estos casos, la Dirección General de Tributos ha determinado que debería mirarse si esta empresa filial en el extranjero, para realizar estas funciones, ¿no?, por las que el trabajador de España es desplazado al extranjero, hubiera contratado a una persona independiente de la empresa o si hubiera desarrollado estas funciones ella misma de forma interna. Y finalmente, el último requisito que debe cumplirse es que en el país extranjero exista un impuesto similar al IRPF español. Este requisito se entiende cumplido siempre y cuando existe con España un convenio para evitar la doble imposición internacional en el que exista una cláusula de intercambio de información. En este caso se asume que existe un impuesto similar al IRPF español. Y si no, se debe mirar la normativa interna del otro país, ¿no?, a ver si tiene este IRPF. Lo que sí que no se exige es ninguna tributación en el extranjero. Si una persona se desplaza a Francia y a Francia puede aplicar alguna exención y por tanto no tributa allí, en Francia sí que existe un convenio para evitar la doble imposición suscrito con España, por lo que puede aplicarse también el 7P en España, aunque no se haya pagado ningún impuesto allí. Esto es indistinto. El 7P, a la hora de aplicarla, también es una exención controvertida, que si se aplica sobre todo de forma unilateral en la renta de los trabajadores sin que sea aplicada en nómina, suelen haber inspecciones de Hacienda, ¿no? Porque al final el modelo anual de retenciones en el que aparece el salario bruto del trabajador con el salario que indica el trabajador en su declaración de la renta descuadra. Entonces siempre en este caso hay inspecciones, ¿no? Y también normalmente hay preguntas de los trabajadores de por qué este día está exento de 7P y este no, qué funciones debería haber realizado y demás. En pantalla, ¿no?, hemos puesto también los aspectos más controvertidos en la práctica, los que nos suelen preguntar más. La primera pregunta que suele caer es ¿qué documentos necesito para justificar el 7P? ¿No? Lo que se trata es de acreditar que existe un desplazamiento físico al extranjero y que la empresa beneficiaria es una empresa extranjera. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha indicado que, emitiendo un certificado por la empresa sellado y firmado en el que se indican los días de viaje, el detalle de las funciones realizadas, quién es la empresa beneficiaria, debe ser una prueba suficiente para probar que la empresa ha desplazado a un trabajador en el extranjero y que ha trabajado en beneficio de una empresa extranjera. No obstante, en la práctica, Hacienda suele pedir más pruebas, por ejemplo, ¿no?, para probar que efectivamente se ha producido este desplazamiento, como pueden ser tarjetas de embarques,
reservas de hoteles, refacturación de salario, ¿no? Para ver que evidentemente ha existido este desplazamiento y que ha sido en beneficio de una empresa extranjera. Otro aspecto que suele llevar dudas es qué días pueden considerarse como días exentos del 7P. También recientemente, ¿no? Bueno, en 2021, el Tribunal Supremo indicó que los días de partida y los días de regreso son días que computan como días exentos, ¿no? Si una persona se va de España a las 2 del mediodía y llega allí a las 5 de la tarde, a pesar de trabajar poquitas horas allí, ya computa como un día exento de 7P y viceversa para los días de regreso. También en determinados casos se pueden incluir como días exentos los días festivos y no laborables, pero siempre que sean por motivos que no sean personales, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene que ir una semana al extranjero y se va de miércoles a miércoles, el fin de semana de por medio es un fin de semana exento por 7P, ¿no? Porque no tiene sentido que el trabajador se vaya de miércoles a viernes y de lunes a miércoles, ¿no? Este fin de semana de por medio es 7P. Pero si, por el contrario, un trabajador no se tiene que desplazar al extranjero de lunes a viernes y él decide por voluntad propia hacer turismo el fin de semana, ¿no? Y alargar ahí la estancia, ese fin de semana, como ha decidido él quedarse allí, no estaría exento del 7P, porque él el viernes ya podría haber vuelto y no se tendría que haber quedado allí por motivos de trabajo. Después también otro aspecto a tener en cuenta es el cálculo de la exención, cómo debe hacerse. El importe de la exención queda limitado al importe de 60.100 euros brutos anuales y en este cálculo se deben incluir las retribuciones específicas y las no específicas. Las retribuciones específicas son todas aquellas retribuciones que el trabajador ha recibido como consecuencia inequívoca de la expatriación, por ejemplo. Disculpa, Sí, Marta, perdón. una duda que esta sí que creo que conviene resolverla sobre la marcha. ¿Estar exento de 7P significa que aplica el 7P o que no aplica? O sea, cuando has dicho estar ¿Qué exento... aplica? ¿Qué aplica? Que la Ok, empresa no debería retener ¿no? Que no debería practicar retenciones sobre esa cantidad, vale, sobre porque los sería de rendimientos. aplicación la exención del La 7P. Ok, exención. Sí, ok, perdona, sí, vale, vale. sí. Pues a las retribuciones específicas, ¿no? Son estas retribuciones que el trabajador recibe como consecuencia inequívoca del desplazamiento. Una prima de expatriación, un bonus ligado a que él se haya ido a Alemania, por ejemplo, a realizar un proyecto determinado. Estas retribuciones están exentas en su totalidad. Y después tendríamos las retribuciones no específicas. Estas retribuciones son, por ejemplo, el salario base del trabajador, ¿no? Que es una retribución que él ya obtenía antes de ser desplazado y que sigue obteniendo como consecuencia de su desplazamiento. Estas se tiene que, o sea, quedan exentas en función del reparto proporcional, ¿no? Se debe determinar el número, el salario diario y multiplicarlo por los días en que el trabajador ha estado en el extranjero. Y así, ¿no? Sumando las retribuciones específicas, las retribuciones no específicas, si no superan el importe de 60.100 euros brutos anuales, estarían todas exentas. Si se supera este importe y las retribuciones exentas son 80.000, pues se limitan al importe de 60.100 y el exceso sí que debe tributar, ¿no? Y las empresas deberían retener sobre este exceso. Y finalmente, otra pregunta también frecuente, ¿no? Que suelen preguntar las empresas es si el 7P aplica únicamente a los trabajadores ordinarios o si también puede aplicar a los directivos, a los consejeros y administradores. La pregunta es que sí, es que también puede aplicar a los consejeros y administradores, ¿no? Y esto también es un incentivo importante a tener en cuenta para ellos, pero en este caso deben también tenerse en cuenta qué funciones realizan en el extranjero estos consejeros y administradores. El Tribunal Supremo dice que cuando los directores se desplazan al extranjero para realizar funciones ejecutivas y de gestión, por ejemplo, labores de supervisión y coordinación de una filial que pueda haber en el extranjero, aplica el 7P. Es decir, esa remuneración está exenta de tributación. Cuando no se permite es cuando se hacen, ¿no? Reuniones de consejos de administraciones, de filiales al extranjero, porque se presume que estas reuniones al final benefician a la matriz en España y que estas funciones no podrían quedar exentas de tributación por el 7P.
Otra exención y menos conocida que también puede aplicarse en los desplazamientos internacionales es la exención por régimen de excesos. Esta es una exención que es incompatible con el 7P, por lo que, ¿no?, lo que solemos hacer es mirar qué exención habría por el 7P y qué exención habría por el régimen de excesos. Comparamos y la que sea más beneficiosa es la que aplicamos en ese año concreto. El régimen de excesos no es más que ver qué remuneraciones ha recibido el trabajador como consecuencia del desplazamiento. Serían un poco las retribuciones específicas que antes comentábamos, ¿no? Todas aquellas remuneraciones que el trabajador como consecuencia del desplazamiento recibe y que si no se hubiera desplazado no hubiera recibido esa prima de expatriación, ese bonus ligado al desplazamiento internacional, el pago de gastos de vivienda y demás, ¿no?, que si se hubiera quedado aquí no hubiera recibido. Esta exención, a diferencia del 7P, no tiene ningún límite cuantitativo y también es una exención que solo pueden aplicar los residentes fiscales en España. Por eso es tan importante analizar la residencia fiscal del trabajador previamente, ¿no?, porque los no residentes y los residentes fiscales bajo la ley Beckham tampoco pueden aplicar, solo los residentes fiscales ordinarios. Y para que esa exención sea de aplicación ¿no?, se tiene que el desplazamiento tener una duración de como mínimo 9 meses. Esto puede parecer un poco contradictorio, ¿no?, porque si una persona está más de 6 meses fuera, en principio podría perder la residencia fiscal en España. Y esta exención solo es aplicable a los residentes fiscales en España. Pero, por ejemplo, puede ser el caso de que una persona se desplace al extranjero de agosto de un año a mayo del otro y que en total esté, ¿no?, el desplazamiento sea de 10 meses, pero que en ninguno de los años pase más de 6 meses fuera. Si se va de agosto a mayo, ¿no?, de agosto a diciembre del primer año estaría 5 meses fuera y de enero a mayo del siguiente año 5 meses también. Sería residente fiscal en los 2 años, pero estaría 10 meses fuera de España. O, por ejemplo, en caso de que una persona esté todo el año fuera, pero que su familia resida en España, como aplicaría esta presunción de residencia si no obtiene el certificado de residencia fiscal fuera, también podría aplicar este régimen de excesos, ¿no?, por lo que tendríamos que ver caso por caso si aplica. Cambiando ahora de bloque, hemos explicado, ¿no?, las exenciones y cómo optimizar la tributación de los empleados y después también otro aspecto a tener en cuenta, sobre todo para aquellas empresas que trasladan al extranjero a un gran volumen de trabajadores, es las políticas de ecualización y de protección fiscal. Es habitual que cuando se desplazan a multitud de trabajadores al extranjero, ¿no?, en distintos países, puedan haber diferencias de trato por razones fiscales en los empleados. Por ejemplo, si un trabajador es desplazado a Emiratos Árabes, en que el IRPF es prácticamente nulo, y otro es desplazado a países nórdicos, en que los impuestos son altos, al final, ¿no?, puede ser que a final de mes ese empleado que es desplazado a los países nórdicos, como consecuencia de tributar más, reciba una retribución neta mucho menor que un trabajador que es desplazado a los Emiratos Árabes, porque al final allí la tributación es casi nula y su bruto prácticamente coincidirá con el neto. Y esto puede generar, ¿no?, discrepancias con los trabajadores o ocasionar que todos quieran ir a trabajar a un determinado país y proyectos de otros países se vean un poco frustrados, ¿no?, porque los trabajadores no quieran ir allí. También puede pasar que un trabajador en España, por ejemplo, tributara un tipo impositivo de un 22% y como consecuencia del desplazamiento vaya a un país que tenga que pagar impuestos a un 25% y que por tanto, ¿no?, que tenga que pagar este 3% más y se vea perjudicado como consecuencia de la expatriación y esté desmotivado por ello. Para evitar todo esto existen las políticas de ecualización y de protección fiscal, que lo que tratan es de proteger al empleado de que si se van a un país, ¿no?, más caro que España, no se vean perjudicados de este desplazamiento. La política de ecualización lo que trata es de garantizar que el trabajador, aunque se vaya desplazado al extranjero, reciba la misma retribución neta que hubiera percibido en caso de no haberse ido al extranjero, ¿no?, que no se vea ni perjudicado por la expatriación ni beneficiado.
que se vea igual, como si no se hubiera ido, que no tenga ningún impacto. Y después está la política de protección fiscal. Esta política lo que trata es de proteger al empleado, de que no se vea perjudicado como consecuencia de la expatriación. Pero que si se va a un país que es más barato que España, Emiratos Árabes, sí que se puede ver beneficiado y esto que sea como un incentivo para él. Para llevar a cabo este tipo de políticas, una vez que el empleado, ¿no? Lo que se tiene que hacer es como una simulación de un cálculo, ¿no? De calcular el impuesto teórico. Esto es calcular el impuesto que el empleado hubiera satisfecho en España si no se hubiera ido, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador se va de España y pasa a tributar como no residente, ¿no? Pues el impuesto teórico se calculará como si él fuera residente, porque si él no se hubiera desplazado, hubiera mantenido la residencia fiscal en España. Y este impuesto teórico se compara con el impuesto real que el trabajador a final de año paga en España. Y se compara el impuesto teórico y el impuesto real y se corrigen las diferencias dependiendo de si estamos bajo una política de ecualización o de protección. Por ejemplo, si el impuesto real que satisface el trabajador es superior al impuesto teórico, al impuesto que hubiera tenido que pagar en España si no se hubiera desplazado, existe un perjuicio para el trabajador. Y tanto bajo la política de ecualización, que pretende garantizar, ¿no?, la misma retribución neta, como la política de protección, que trata de evitar cualquier perjuicio, se corrige esta diferencia y es la empresa quien reembolsa al trabajador la diferencia para que no se vea perjudicado por el desplazamiento. Y al revés, si el impuesto satisfecho por el trabajador, el impuesto real, es inferior al impuesto teórico y por lo tanto se ve beneficiado de la expatriación o de haberse ido, por ejemplo, a los Emiratos Árabes, en las ecualizaciones es el trabajador quien tiene que reembolsar la diferencia a la empresa porque se tiene que ganar igual, y en las protecciones la diferencia es una ganancia para el trabajador, ¿no?, un beneficio que tiene. No obstante, para la implementación de cualquiera de estas políticas es muy importante que la empresa antes haya definido una política de ecualización o de protección fiscal para determinar qué elementos se ecualizan y qué elementos no. Esto es, ver qué elementos se tienen en cuenta para calcular el impuesto teórico, ¿no? Por ejemplo, para verlo más en la práctica. Un empleado que se desplaza al extranjero y ese empleado tenía en España una vivienda, ¿no?, a su nombre, y que esa vivienda, como residente fiscal en España, aplicaba la exención de la vivienda habitual y no tributaba por la vivienda habitual. Se va al extranjero por un periodo de 3 años y pierde la residencia fiscal. Como no residente en España, no aplica la exención de la vivienda habitual. Esa vivienda tiene que tributar bajo la imputación de rentas. Y por esto tiene que pagar impuestos, y son impuestos que él no hubiera pagado si fuera residente fiscal en España. Si la vivienda habitual es un elemento que la empresa decide ecualizar, tanto no definir como en esta política de ecualización fiscal como elemento para calcular el impuesto teórico, a la hora de calcularlo se tiene en cuenta la vivienda habitual del empleado y se tendría en cuenta como un elemento exento de tributación. Si no se tiene en cuenta, esta vivienda sí que tendría que tributar en el impuesto teórico, ¿no? Y así hay un montón de elementos que deberían ver si se ecualizan o no, ¿no? Por ejemplo, la tributación conjunta, que también los no residentes no la pueden aplicar, y los residentes sí. A gastos de guardería mínimos exentos, ¿no? Hay bastantes componentes de la declaración de la renta que deberíamos ver si se ecualizan y si no. Y ahora también, cambiando de tema, veremos las obligaciones que tiene la empresa en materia de retenciones cuando desplazan a trabajadores al extranjero. Cuando se desplazan a trabajadores al extranjero, la empresa suele plantearse en qué país deben pagarse las retenciones. Si en España, por ser el país, ¿no?, de residencia de la empresa, o en el extranjero, por ser el país en donde ahora trabajará el trabajador desplazado. Como norma general, las retenciones se deben pagar al país donde el trabajador físicamente realiza su trabajo, en este caso en el extranjero, aunque sea de forma temporal.
y por ello es habitual que las empresas deban registrarse en el extranjero. Esto es obtener un número de identificación fiscal en el extranjero y presentar los modelos de retenciones que correspondan para allí en el extranjero ingresar las retenciones oportunas. No obstante, en determinados casos, como se muestra en pantalla, el convenio para evitar la doble imposición internacional suscrito con España, normalmente en el artículo 15.2 o 14.2, depende del convenio, se prevén una serie de requisitos que deben cumplirse de forma simultánea para que la empresa española esté exenta de retener en el extranjero y por lo tanto no deba ingresar retenciones allí ni deba registrarse allí para cumplir con esta obligación. Para que esto pase deben cumplirse 3 requisitos. Primero, que el empleado esté presente en el otro país menos de 183 días durante un periodo de 12 meses, ¿no? Menos de 6 meses, estos 183 días. El segundo, que los rendimientos del trabajo se paguen por o en nombre de una empresa residente en España o en otro estado, pero que no sea residente del país en el que el trabajador es desplazado. Y finalmente, que los rendimientos del trabajo no sean soportados por un establecimiento permanente, ONP, o una base fija de negocios que la empresa tiene en el otro país. Si se dan todos estos requisitos a la vez, la empresa española no debería ingresar retenciones en el extranjero. No obstante, recomendamos revisar caso por caso el convenio firmado en España con el país en el que el trabajador es desplazado porque pueden variar ligeramente estos requisitos, ¿no? Pero a grandes rasgos son estos. Perdona, Marta, por estar seguro de entenderlo. O sea, Sí, primero se tienen que cumplir los 3 requisitos, los ¿no? Aquí no 3. es uno, vale. No, Y, simultáneamente. y en el segundo, perdona, cuando dices se pagan, las remuneraciones se pagan por o en nombre de una empresa no residente en el otro estado En el es... estado de destino en el que el empleado es desplazado. Es decir, las remuneraciones tienen que ser pagadas por una empresa española o una empresa que resida en un estado distinto al que el trabajador es desplazado. Ok, ¿Sí? ok, sí, sí, sí. Perfecto. Vale, y lo mismo con las remuneraciones, exacto, no soportas por medio. Exacto, sí, sí, Ok. lo mismo, que no exista un establecimiento permanente en el estado en que el trabajador sea desplazado. Destino. Ujú, ok. Sí. Ok, gracias. Nada, vosotros. Como excepción de esta exención de retenciones en el país en el que el trabajador se desplaza, la Administración considera que a pesar de que exista un contrato de trabajo con la empresa española, si la Administración puede entender que existe un contrato de obras y servicio con la empresa extranjera, con la empresa del país en el que el trabajador es desplazado, la exención de no ingresar retenciones en el otro país no aplica. Existen una serie de indicios para entender que una empresa, que un trabajador tiene un contrato con la empresa de destino, ¿no? Que tienen que cumplirse varios para que esto pase, ¿no? Pero, por ejemplo, si la empresa extranjera asume la responsabilidad de los resultados del trabajador desplazado y no la empresa española. Si es la empresa extranjera y no la española quien da instrucciones al trabajador. Si es la empresa extranjera quien pone a disposición del trabajador el material necesario para desarrollar el trabajo en el extranjero. Si es la empresa extranjera quien pone medidas disciplinarias, ¿no? Se entiende que a pesar de que el trabajador haya firmado un contrato de trabajo con una empresa española, quien de forma efectiva desarrolla el rol de empleador es esa empresa extranjera, por lo que no se entendería cumplido el requisito segundo de que las remuneraciones se paguen por una empresa no residente en el otro estado y existiría esta obligación de retención en el extranjero por parte de la empresa española. Y otra cuestión interesante a tener en cuenta para aquellas empresas que desplazan a trabajadores en el extranjero es que en aquellos casos en que los trabajadores pierdan la residencia fiscal en España, pueden tributar bajo la ley, deben tributar bajo la ley de no residentes, que esto es únicamente tributar por las rentas de fuente española, no quedando sujetas a tributación las rentas de fuente extranjera, esto es las rentas de los rendimientos del trabajo obtenidas por el trabajador por su trabajo desarrollado físicamente en el extranjero,
Y las rentas de fuente española, por los días trabajados en España, están sujetas a unos tipos de tributación de un 24% o de un 19% si el trabajador es desplazado a otro Estado miembro de la Unión Europea. Para poder aplicar estas retenciones como no residente, como norma general, el trabajador debe haber pasado en el extranjero más de 183 días, por lo que si un trabajador se desplaza al extranjero en enero, hasta julio, hasta el día 1 de julio, la empresa no podría retenerle como no residente fiscal y esto le podría causar un perjuicio para el trabajador, porque si de enero a junio no trabaja ningún día en España, los rendimientos del trabajo, como son de fuente extranjera, no porque el trabajador físicamente ha desarrollado su trabajo en el extranjero, no estarían sujetas a retención, pero la empresa está obligada a retener. Entonces, posteriormente, el trabajador debería presentar su declaración de la renta como no residente, el modelo 210, y solicitar que le devolvieran estas retenciones indebidamente practicadas. Para ello, Hacienda tiene hasta un periodo de 6 meses para devolver las retenciones y podría preguntar el por qué solicita la devolución de las retenciones y esto podría dilatar el proceso en el tiempo. Y para hacerlo práctico, con la presentación de un modelo 247 se pueden anticipar la obligación, ¿no?, de la empresa de retener como no, atendiendo a la ley de no residente. Esto es un modelo de carácter voluntario que la empresa lo puede presentar si quiere, pero a la práctica es beneficioso para el trabajador, ¿no? Porque a partir de que Hacienda resuelve este modelo, que normalmente tarda unos 10 días, la empresa ya puede practicar retenciones como no residente sin tener que esperar que el trabajador pase más de 183 días en el extranjero, por lo que si la expatriación del ejemplo no empezaba en enero y la empresa ya sabe que habrá este desplazamiento internacional y ya presenta el modelo 247 en noviembre, por ejemplo, ya sabe que a partir del 1 de enero ya podrá retenerle como no residente fiscal si ha obtenido ya esta resolución por parte de Hacienda. Esto es muy útil. Y ya para terminar con la teoría de este seminario, también existen otros aspectos prácticos que debemos tener en cuenta, ¿no?, en los desplazamientos y que no queríamos terminar esta exposición sin hablar de ellos, que son la inteligencia artificial, cómo afecta en todos los desplazamientos internacionales y también los casos de trabajo internacional en remoto, muy frecuentes hoy en día y que cada vez nos estamos encontrando más, ¿no?, qué obligaciones existen para la empresa, implicaciones para los trabajadores y demás. En primer lugar, en relación con la inteligencia artificial y ver cómo ésta puede ayudar en todo lo relativo a movimientos internacionales al extranjero. No se nos ha ocurrido mejor cosa que preguntar a ChatGPT cómo puede ayudar la inteligencia artificial en todo lo relativo a la movilidad internacional. Y la respuesta que nos ha dado es que puede tener un rol importante en todo aquello relativo a análisis de datos, asistentes virtuales, automatizaciones de procesos, extracción y resúmenes de información. Nosotros compartimos totalmente la respuesta dada por ChatGPT, puesto que la movilidad global es un ámbito que concierne muchas áreas distintas, como es la fiscalidad, nóminas, inmigración, seguridad social, aspectos laborales y que sobre todo en el primer año en que una persona es desplazada al extranjero existen muchos trámites que realizar en periodos específicos y normalmente breves de tiempo, como puede ser obtener un visado, dar de alta en el censo a una persona en un estado y darle de baja en el censo en otra, tramitarle un certificado de cobertura de la Seguridad Social para que pueda mantener las contribuciones en España o darle de alta en el extranjero, presentar este modelo 247 para anticipar las restricciones como no residente fiscal y demás. En caso de que se pase algún trámite, esto puede tener un impacto significativo, tanto para el trabajador como para la empresa, ¿no?, hasta el punto de llegar a frustrar un desplazamiento si no se ha obtenido, por ejemplo, un visado a tiempo. Y en caso de que esto pase con una persona que tiene un rol significativo en un proyecto concreto, que se pueda llegar a frustrar o a retrasar el inicio de este proyecto, ¿no?, por no tenerlo todo en regla y no poder desplazar a la persona cuando se quería. A estos efectos, la inteligencia artificial y sobre todo también cuando son empresas que desplazan a un gran volumen de trabajadores, creemos que es muy útil contar
con ella, ¿no? Para ayudarnos a organizar toda la información, a automatizar procesos y sobre todo vigilar que no se nos pase ningún deadline. No obstante, por otra parte, la movilidad internacional, cualquier desplazamiento es un proceso un poco traumático para el empleado y también para la empresa, ¿no? Sobre todo si un trabajador, por ejemplo, que tiene familia, es desplazado con toda la familia a un país muy distinto de España, por ejemplo, la India, ¿no? Con unas costumbres muy distintas, con una manera de funcionar muy distinta, que implica un cambio de vida, un cambio de cultura, un cambio de lengua, colegios distintos, y que todo ello creemos que es muy importante y que los empleados y las empresas lo valoran mucho, que vayamos de la mano, ¿no? Con los asesores, que sea fácil descolgar el teléfono cuando sea oportuno. Oye, tengo esta duda, ¿cómo lo puedo hacer? Me pasa esto, ¿no? Hay que generar un clima de confianza y de tranquilidad con el empleado y con la empresa. Por lo tanto, creemos que la combinación del factor humano, que siempre estará ahí, con la inteligencia artificial, ¿no? Es esta manera de automatizar procesos, de vigilar que no se nos pase ningún plazo, que es muy importante la fusión de ambas para garantizar que el desplazamiento sea un éxito, ¿no? Y para evitar cualquier contingencia para la empresa y que todos estemos lo máximo tranquilos posibles. Y ya por finalizar, no queríamos, ¿no? Dejar de hablar de los trabajos internacionales en remoto, el famoso Work from Anywhere, que en la práctica cada vez es más y más y más común. En los casos de trabajo internacional en remoto, nos tenemos que plantear lo mismo, los mismos aspectos que nos planteábamos antes con las asignaciones y los desplazamientos internacionales, ¿no? Ya sean temporales o permanentes, las mismas directrices. Primero, analizar la residencia fiscal del trabajador, ya sea para ver, ¿no? qué implicaciones fiscales tiene el trabajador, si puede optimizarse de algún modo su tributación, así como para ver sobre todo cómo deben retener las empresas para evitar cualquier contingencia futuro, ¿no? Ver si deben presentarse aquí modelos de retenciones como no residentes, pues cambiar el modelo de retenciones 111 por un modelo 216 y aplicar el tipo fijo del 24% o 19% si es residente fiscal en un estado de la Unión Europea y no el tipo progresivo de gravamen que hasta ahora íbamos aplicando. Ver si deben practicarse retenciones en el otro país o no, por si se cumplen los requisitos de forma simultánea que antes comentábamos del artículo 15.2, ¿no? que prevé que una empresa esté exenta de practicar retenciones en destino. Cuando esto lo tengamos determinado, veremos qué exenciones fiscales pueden aplicarse. Como norma general, en los trabajos internacionales en remoto no es muy común que se apliquen las exenciones del 7P ni del régimen de excesos, ¿no? Porque aquí, a diferencia de los desplazamientos internacionales, de las asignaciones internacionales, perdón, no es que un empleado sea asignado por una empresa para trabajar en un proyecto concreto a otro país en beneficio de una empresa extranjera, sino que el trabajador, ¿no? sigue trabajando para la empresa española, pero en remoto desde cualquier otro país, porque pues, se ha casado con una persona en Francia, le gusta vivir en Alemania porque allí tienes toda su familia o lo que sea. Entonces, si no existe un beneficio para una empresa extranjera, el 7P no es de aplicación. Y si esa persona no recibe pues, un bono de expatriación, una prima de expatriación, ¿no? algún beneficio como consecuencia del desplazamiento, que en principio para los trabajos internacionales en remoto no es el caso, tampoco aplicaría la exención del régimen de excesos. Lo que sí que podría aplicar aquí no son deducciones para evitar la doble imposición internacional, si el trabajador tiene que tributar en España y en el otro país a la vez, para corregir, ¿no? estas diferencias impositivas y que únicamente tenga que pagar impuestos en un solo estado. Después, en relación con la obligación de retenciones, ¿no? Lo que decíamos, importante ver la residencia fiscal del trabajador y ver en qué país trabaja, tenerlo todo bien controlado para ver si la empresa estaría obligada a practicar retenciones en el otro país y, por tanto, registrarse allí, obtener un número de identificación fiscal, ver qué tipos impositivos debería ingresar allí, qué modelos, en qué plazo, ¿no? Y para evitar cualquier
tipo de contingencia que a futuro pueda surgir. Y finalmente, y no menos importante, eso tanto para los trabajos internacionales en remoto como para las asignaciones internacionales en que no exista una empresa del grupo en otro país, es el riesgo de establecimiento permanente en el otro estado. Este es un concepto que se regula en el artículo 5 del modelo de convenio de la OCDE, que es el artículo también en el que España tiene suscrito un montón de convenios con otros países, y en su artículo 5 de la mayoría de estos convenios se prevé el concepto de establecimiento permanente. El establecimiento permanente no es más que una ficción fiscal en que se entiende que una empresa, por tener presencia en otro estado, tiene obligaciones fiscales allí, pues en materia de retenciones, de impuestos sobre sociedades, de IVA y del impuesto que sea. Esto es importante revisarlo porque en caso de existir un establecimiento permanente en otro estado, evitar pues que al cabo de unos años la Hacienda del otro estado nos llame a la puerta y decir, oye, que nos debes 3 impuestos de sociedades, 3 IVAs y demás, y no nos lo has ingresado, por lo tanto tienes que pagar recargos, extemporaneidad y demás. Un establecimiento permanente como norma general existe cuando en el otro país existe un lugar fijo de negocios a disposición de la empresa española, como por ejemplo si una empresa tiene trabajadores en remoto, 5 por ejemplo en Alemania, y para ello alquila una oficina para que puedan trabajar todos juntos. Esto podría ser un indicio de tener un establecimiento permanente, porque existiría una oficina de la empresa en otro estado, y esto podría llevar que la empresa española tuviera allí obligaciones fiscales. Y otro indicio para entender que existe un EP es cuando exista en el otro estado un agente dependiente, es decir, un trabajador que tiene potestades para firmar contratos o negociar contratos de forma recurrente. Si en remoto trabaja un directivo y este directivo siempre está firmando contratos, puede entenderse que este es un establecimiento permanente de la empresa. Por lo tanto, para evitar cualquier contingencia futuro, es muy importante revisar todo esto. Y ahora ya sí, para finalizar y para tratar de materializar y dar un poco de luz para ver todo esto cómo se aplica a la práctica, hemos preparado un caso práctico. En pantalla se ven la descripción de los hechos. No se trata de la empresa Global IHR Expat, una empresa en España que desplaza al señor Juan Cambados a trabajar a la empresa de Global IHR Expat del grupo, pero en Alemania, por un periodo aproximadamente de 2 años, concretamente del 1 de julio de 2024 al 1 de abril de 2026. No obstante, por motivos personales, el señor Cambados no se desplaza a Alemania hasta el día 1 de enero de 2025, 6 meses más tarde, por lo que trabajó desde España para la empresa alemana durante de 1 de julio a 31 de diciembre de 2024. Asimismo, la empresa Global IHR Expat, en su política de asignación internacional, prevé que los empleados desplazados se beneficien de una política de ecualización fiscal, por la que la empresa se hará cargo de los impuestos en el extranjero y corregirá cualquier diferencia para garantizar que el trabajador tenga la misma retribución neta que en caso de no haber sido desplazado al extranjero. En términos salariales, el señor Cambados recibe un salario bruto anual de 80.000 euros, así como una prima de expatriación de 4.000 euros. En 2025 recibe la prima íntegra porque ha estado todo el año allí. Y para 2026 se prorratea por el primer trimestre 1.000 euros, porque el 1 de abril de 2026 ya volverá a España. Y finalmente, el señor Cambados, su única fuente de renta son los rendimientos del trabajo, no tiene ningún inmueble alquilado, ni ninguna inversión ni demás, y tampoco tiene patrimonio. En España vive en un inmueble alquilado y en Alemania también alquila un inmueble para vivir. En primer lugar, para determinar las obligaciones del empleado fiscales y cómo podemos optimizarlas, así como para ver cómo la empresa después debería retener. Tenemos que ver siempre antes la residencia fiscal del empleado en cada uno de los años.
¿no? En esta diapositiva se ve para la residencia fiscal del señor Cambados, que tendría en 2024, 2025 y 2026. Para 2024, el señor Cambados es residente fiscal en España, ¿no? Porque reside en España durante todo el año, de 1 de enero a 31 de diciembre de 2024. Él, si bien empezó a trabajar para la empresa alemana del grupo, no lo hizo hasta 1 de julio y trabajó en remoto desde España, porque no se desplazó hasta 1 de enero de 2025, por lo tanto, todo el año en España. Se cumple con el primer criterio. Únicamente cumpliendo con este, ya sería residente fiscal. Pero para ver, ¿no? En el caso, pues también hemos mirado el otro, el núcleo de intereses económicos. El señor Cambados, ¿no? A pesar de empezar a trabajar para una empresa alemana el 1 de julio, su núcleo de intereses económicos durante todo el año ha estado en España, porque como comentamos anteriormente en este seminario, los rendimientos del trabajo son localizados en el estado en que físicamente la persona trabaja, con independencia del lugar en el que se encuentra la sede de la empresa. Es decir, a pesar de que se encuentre en Alemania, como el trabajador ha trabajado durante todo el año físicamente en España, los rendimientos del trabajo son de fuente española. Para 2025 esto cambia y el señor Cambados será no residente fiscal en España y residente fiscal en Alemania. ¿Esto por qué? Porque reside durante todo el año en Alemania, por lo tanto pasa menos de 183 días en España, y el señor Cambados, su centro de intereses económicos está en Alemania, porque él físicamente durante todo el año trabaja en Alemania. Y en 2026 vuelve a cambiar, vuelve a ser residente fiscal en España. Dijimos que la asignación internacional terminaba el 1 de abril de 2026. Por tanto, el señor Cambados solamente está 3 meses en Alemania, enero, febrero y marzo, y a partir de abril ya pasa todo el año en España. Por lo tanto, pasa más de 6 meses en España y la mayor parte de sus centros de intereses económicos también se encuentran en España, ¿no? Porque en Alemania solamente trabaja 3 meses y en España trabaja los 9 meses restantes. Una vez teniendo clara la residencia fiscal en España o en Alemania, nos podemos plantear cómo será la tributación del señor Cambados y cómo podemos optimizar su tributación, ¿no? Para ello nos planteamos la aplicación de las exenciones que hemos comentado. El 7P, que es la exención por trabajos desarrollados físicamente en el extranjero, y el régimen de excesos. ¿Cómo? No pueden aplicarse las dos a la vez, que es o una u otra, que son por ser incompatibles, ¿no? Haremos una comparación y veremos, en este caso concreto, qué exención resulta más beneficiosa para el señor Cambados, si el 7P o si el régimen de excesos. Y en función de ello aplicaremos una u otra. No, las dos exenciones solamente las pueden aplicar los residentes fiscales en España en caso de cumplir ciertos requisitos. Por lo que para el ejercicio 2025, de entrada, no procede ninguna exención, porque el señor Cambados es no residente fiscal en España y residente fiscal en Alemania. Por lo tanto, ya no nos planteamos ni el 7P ni el régimen de excesos. Y tendremos que ver si puede aplicar alguna de estas exenciones o las dos para 2024 y para 2026, que son los años en que el señor Cambados es residente fiscal en España. Para 2024, el 7P no es aplicable, porque como hemos dicho, ¿no? Uno de los requisitos es que el trabajador se desplace físicamente al extranjero y trabaje en beneficio de una empresa extranjera. Si bien trabaja desde el día 1 de julio de 2024 en beneficio de la empresa alemana del grupo, él no se desplaza a Alemania hasta el día 1 de enero de 2025. Por lo tanto, se incumple el requisito de desplazamiento físico al extranjero, por lo que el 7P no es aplicable para aquellos casos en que un trabajador trabaja en remoto desde España para una empresa extranjera. Asimismo, para 2024 tampoco aplica la exención del régimen de excesos, porque esta exención venía ligada al desplazamiento físico del trabajador al extranjero, ¿no? Que en 2025 recibía 4.000 euros y en 2026 1.000. En 2024 no recibe ninguna prima de expatriación, por lo que tampoco podemos aplicar el régimen de excesos. No obstante, sí que podríamos aplicar estas exenciones para 2026. 2026, para recapitular.
El señor Cambados está en Alemania entre el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026. Y el 1 de abril ya empieza a trabajar en España para la empresa española del grupo. Entonces, ¿no? Él está físicamente en Alemania durante 3 meses. Trabaja en beneficio de la empresa alemana y es residente fiscal en España, y en Alemania existe un impuesto análogo al IRPF español, porque existe un convenio para evitar la doble imposición entre España y Alemania. Por lo tanto, podemos aplicar el 7P. Y suponemos que las funciones que desarrolla son en beneficio de la empresa extranjera. Por lo tanto, se cumplen todos los requisitos. Asimismo, por lo que hace al régimen de accesos, también puede aplicárselo, porque en 2026 él recibe una prima de expatriación de 1.000 euros, que es el exceso en la retribución que ha obtenido como consecuencia de su desplazamiento, ¿no? Si no se hubiera desplazado, esta prima de expatriación no la hubiera obtenido. Por lo tanto, vemos que bajo el régimen de accesos puede quedar exenta esta prima de expatriación de 1.000 euros. Y bajo el 7P, lo que tendremos que plantearnos es qué son retribuciones específicas que pueden quedar exentas en su totalidad y qué son retribuciones no específicas, ¿no? El salario bruto anual, que este salario lo deberemos prorratear por los días en el extranjero. Retribuciones específicas. Tenemos los 1.000 euros, la prima de expatriación, que es la prima que ha obtenido como consecuencia inequívoca del desplazamiento. Si se hubiera quedado en España, no hubiera obtenido. Exentas en su totalidad, 1.000 euros. En relación con los 80.000 euros, el salario bruto diario, tenemos que buscar el salario diario del trabajador, que esto es dividir los 80.000 euros entre los días del año, 365, y multiplicarlo por los días en que el señor Cambados ha trabajado en el extranjero. En este caso ha estado de enero a marzo, 90 días, 3 meses, y esto nos da 19.000 euros, que si sumamos los 1.000 euros nos da 20.000 euros de exención por el 7P. Podemos aplicar toda esta exención porque el límite son 60.100 euros, por tanto 20.000 está por debajo, aplicamos la exención íntegra. Comparamos y vemos exención 7P, 20.000 euros, régimen de excesos, 1.000. Claramente el 7P es más beneficioso, por lo tanto aplicamos 7P para el 2026. Seguidamente, habíamos dicho, ¿no?, que el señor Cambados, en la política de asignación internacional, se prevé que se beneficiará de la ecualización fiscal. Esto es, que se le garantiza la misma retribución neta que hubiera obtenido si no se hubiera desplazado al extranjero, ¿no? Por lo tanto, la empresa se compromete a corregir cualquier perjuicio económico, pero también cualquier beneficio económico, por lo que se debe quedar exactamente igual. También veremos, ¿no?, cómo este mecanismo de ecualización procede en cada uno de los años. Para 2024, ¿no?, lo que tenemos que hacer es, una vez el señor Cambados ha tributado, ¿no?, ha satisfecho los impuestos reales en España como residente fiscal, ¿no?, ha presentado su declaración de la renta, en este año, en este ejercicio, él no tenía ni 7P, mantenía la residencia fiscal en España, por lo que tributa, y tampoco tenía prima de expatriación, por lo que tributa sobre un salario bruto de 80.000 euros anuales. Esto nos da unos impuestos de 23.000 euros. Esto lo tenemos que comparar con el impuesto teórico, que es el impuesto que la empresa calcula para ver cómo tributaría el señor Cambados en España en caso de no haberse desplazado, ¿no?, en caso de haber mantenido su residencia fiscal en España. En este caso, el impuesto teórico coincide plenamente con el impuesto real, porque el señor Cambados para el 2024 no se ha beneficiado de ninguna exención, ni de 7P, ni de régimen de excesos, y ha mantenido la residencia fiscal. Por lo tanto, en este caso no procede ningún reembolso por parte de la empresa ni del señor Cambados. Para 2025 el escenario cambia, porque el señor Cambados pasa a ser no residente fiscal en España. Como no residente fiscal en España, ¿no?, como hemos comentado antes, únicamente debe tributar por las rentas del trabajo de fuente española, es decir, por los días en que el señor Cambados físicamente trabaja en España. En este caso, el señor Cambados ha trabajado durante todo el año íntegramente en Alemania, por lo que en España los rendimientos del trabajo no están sujetos a retención. Tiene que pagar 0 euros, ¿no?, porque todo el año ha trabajado en Alemania. Si no se hubiera ido
el señor Cambados hubiera pagado los 23.000 euros, ¿no? Por ser los rendimientos que hubiera obtenido si no se hubiera desplazado al extranjero y manteniendo su residencia fiscal. En este caso, bajo la coalización, como él no se puede ver ni beneficiado ni perjudicado, será, y en este caso se ve claramente beneficiado, ¿no? Porque tributa cero cuando tendría que haber pagado 23.000 euros, el señor Cambados tiene que reembolsar esta diferencia a la empresa. Si estuviera bajo la protección fiscal, como ellos se benefician de cualquier ganancia, ¿no? derivada del desplazamiento, esto sería pues un beneficio fiscal para el señor Cambados, no tendría que reembolsar ningún importe a la empresa. Y finalmente, para el ejercicio 2026, aplica el 7P. Entonces, como residente fiscal en España, el impuesto que el señor Cambados satisface son 15.000 euros por aplicar el 7P y el impuesto teórico, ¿no? Los 23.000 euros, si no se hubiera aplicado el 7P en España y hubiera mantenido la residencia fiscal. El 7P es un beneficio que obtiene como consecuencia del desplazamiento, por lo tanto, para calcular el impuesto teórico no lo tenemos en cuenta. Y vemos que también se ve beneficiado por el desplazamiento, aunque sea en mayor medida, ¿no? Por tanto, esta diferencia, estos 8.500 euros, sería el importe que el señor Cambados tendría que reembolsar a la empresa. Y ya para terminar, el último punto que tendríamos que tratar en este caso sería cómo debe retener la empresa en España en relación con este desplazamiento internacional. Para 2024 y 2026, al tener el señor Cambados la residencia fiscal en España, la empresa debería retenerle, ¿no? Como lo retiene hasta ahora, no habría ningún problema. Lo que sí que cambiaría es para el ejercicio 2025, en que el señor Cambados es no residente fiscal en España. Como no residente fiscal en España, la empresa tendría que únicamente retenerle por las rentas de fuente española, no quedando sujetos a tributación los días trabajados en Alemania y, en caso de trabajar algún día en España, no considerar el tipo fijo del 19% por ser Alemania un Estado miembro de la Unión Europea. Y en vez de retener mediante los modelos 111 y 190, debería presentar los modelos 216 y el modelo anual de resumen de retenciones 296. Para que la empresa pueda retenerle al señor Cambados como no residente desde el día 1 de enero, lo recomendable es que presente el modelo 247. Este modelo, como hemos dicho, permite anticipar las retenciones como no residente y que la empresa no tenga que esperar a que el señor Cambados pase durante 2025 más de 183 días fuera de España, ¿no? Y esperar a julio para poder no retenerle sobre los días trabajados en España, sino ya que desde el día 1 de enero pueda no practicarle ninguna retención sobre los días trabajados en Alemania. Esto es muy beneficioso para él, porque si después él tiene, ¿no? La empresa le practica retenciones y después él tiene que solicitar la devolución, esto es un poco pesado y puede demorarse en el tiempo. Por lo tanto, en este caso es claramente beneficioso que la empresa presente el modelo 247. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a todos. Os dejo mis datos de contacto y quedo abierta a cualquier duda que haya podido surgir. Muchas gracias. Fenomenal, fenomenal. Pues muchísimas gracias, Marta. Tenemos 2 dudas en el chat que paso a plantearte. 3, perdón, que me he equivocado. Vamos a ver, la primera, comentaba Natalia, dejo por aquí, no me ha quedado claro. ¿Se puede entonces, en cuanto al cómputo para la residencia, se puede entonces computar un día en 2 estados o finalmente para evitar esto, por mínimo de tiempo que pase en España, ya computa solo como permanencia en España y no en 2 lugares? Se puede computar en 2 lugares, como mínimo de tiempo. O sea, si una persona, por ejemplo, está en aduanas, en el aeropuerto y tiene que salir ¿no? y entrar en España y volver a entrar, para esa entrada y salida ya computa como un día de permanencia en España, porque no se exige ningún mínimo de tiempo. Solo que esté 5 minutos ya es un día de permanencia, pero a su vez computa también como un día de permanencia en otro estado. Entonces ese día no computa como día de permanencia en España y día de permanencia en el estado al que viaja la persona. Ok, perfecto, muy bien. Muy bien, Nada. Natalia. Segunda duda, la explicación sobre por qué
es el 24 o el 19%. Aquí dice Gonzalo, ¿de qué depende que te apliquen el 24 o 19% de retención sobre los trabajos realizados fuera de España? Que aquí entiendo que es un error, porque realmente lo que te aplica es sobre o sea, al considerarte no residente, te aplican el 24 o el 19 sobre los trabajos precisamente de renta española. En España, exacto, sobre los días trabajados en España y el tipo cambia en función del estado de residencia de la persona. Si un trabajador, por ejemplo, es residente fiscal de un Estado miembro de la Unión Europea y tiene un certificado fiscal de que es residente fiscal en Alemania, no en el caso del ejemplo, aplicaría sobre los días trabajados en España el 19%, por ser un tipo reducido dentro de la Unión Europea. Si el trabajador es residente fiscal en México, fuera de la Unión Europea, y viene a trabajar aquí 2 meses, durante estos 2 meses se aplicaría el 24%. Vale, perfecto. Vale, pues eso está claro. Por tanto, Gonzalo, no depende del salario, no es una escala progresiva, es un tipo fijo, pero simplemente en función del estado del que eres residente. Si eres de un estado de la Unión Europea, es menos, y si es de un estado que no sea de la Unión Europea, es más, es 24 o Sí. es el 19%. Y última duda que plantea Ana Isabel, en enero de 2025 tenemos constancia de una futura expatriación a Asia de un empleado nuestro, que tendrá lugar durante el primer semestre del año. Desde enero lo hemos considerado no residente, reteniéndole al 24% una vez analizada la residencia fiscal en destino, pero no hemos hecho el modelo 247. ¿Lo hemos hecho mal? ¿Alguna posible consecuencia por parte de Hacienda? Esto también suele pasar, pero yo recomiendo que presentéis ¿no? a lo largo de esta semana, poder ser el modelo 247. Hacienda resolverá favorablemente, simplemente no dice, pues sí, compruebo que esta persona ha estado fuera de España, no deberíais aportar un certificado firmado por la empresa y sellado en el que diga, ¿no? Pues esta persona se desplaza a este país por este periodo, mantiene relación contractual con España y volverá esa fecha. Ya está. Y con ello se adjunta, ¿no? El modelo 247 con este certificado, Hacienda resuelve y a partir de entonces ya podríais retenerle como no residente. Sí que es cierto que este modelo es desconocido, ¿no? Y hay muchas empresas que aplican la retención como no residente. Yo no he visto en la práctica ninguna sanción ni nada por el estilo. Pero lo Vale. correcto, ¿no? Lo que dice la normativa es presentar este modelo 247, por lo que lo recomiendo. Ok, perfecto. Vale, perdón, que estaba ya pues ya no tenemos más dudas y ahora que tengo ya la presentación correcta, dejadme que os diga una cosa antes de salir, que ya estamos fuera de tiempo. La primera, que os he completado, os he compartido en el chat el cuestionario de evaluación de nuevo, cuestionario anónimo, cortísimo y muy útil, con lo cual, por favor, no dejéis de completarlo 2 segunditos antes de salir de sala. Por otra parte, muchísimas gracias a Marta mientras empiezan a completar el cuestionario. Espero que hayas estado cómoda, ¿de acuerdo? Y cuando quieras, pues puedes salir tranquilamente, que bastante, pero vamos, creo que se ha superado el objetivo. Efectivamente, hemos hecho una muy buena combinación de conceptos esenciales y de su aplicación práctica. Así que te lo agradecemos mucho. ¿De acuerdo? Muchas gracias a vosotros, Antonio. Estupendo. Y el resto, mientras termináis de completar el cuestionario, 2 cositas que os digo. No os vayáis, que os recuerdo. Uno, la presentación, los recursos estarán accesibles al acabar el bloque y mañana recordad que a esta misma hora, a las 10, tenemos los aspectos prácticos jurídico-laborales, ¿de acuerdo? Que además es interesante estar porque el escenario es completamente opuesto. Aquí hay mucho régimen con excepciones previstas, hay que ver qué se aplica, pero hay como un sistema, una estructura muy montada. En el caso de lo laboral es justo al revés. Nos manejamos mucho en la indeterminación y en la ausencia de normas, ¿de acuerdo? Y por mi parte, nada, seguir terminando de completar el cuestionario. Muchísimas gracias a Cigna y a MS por patrocinar esta sesión. Y en ese sentido, Tamara, si quieres despedirte de Cigna. Hola Antonio, nada, simplemente dar las gracias a Marta por la presentación tan interesante y gracias a todos los demás asistentes. Fantástico. Y Nieves por ahí, si estás de MS. Sí, pues nada, lo mismo. Muchísimas gracias a todos por asistir y Marta, muchas gracias por la presentación.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nada, podemos ir saliendo tranquilamente. Nosotros esperamos aquí. Si alguien tiene algún problema, muy bien, Beatriz, así me gusta. Completado el cuestionario. Gracias a vosotros por la sesión. Y vamos terminando de completar el cuestionario. Si alguien tiene algún inconveniente, que nos lo vaya diciendo. Si alguien tiene algún problema para hacerlo, ¿vale? Pero bueno, Marta, tranquilamente, ¿eh? No Muchas te gracias. preocupes. Venga, un Muchas abrazo. gracias. Hasta luego. Un Chao, chao, abrazo. chao. Recordad que a medida que completéis el cuestionario, si no cerráis la pestaña, seguís dentro de la sesión. ¿De acuerdo? Es decir, que tenéis que cerrar la pestaña para salir de manera efectiva de la sesión.